esta oportunidad vamos a incursionar en el tema de las ecuaciones polinomiales y vamos a direccionarnos específicamente en la ecuación cuadrática. ¿Por qué se dice que tenemos una ecuación cuadrática? Debemos tener un polinomio de grado 2 de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y por ser un polinomio de grado 2, dicho polinomio acepta dos raíces. Entiéndase que raíz en un polinomio es el valor que adopta la variable que al reemplazar en el polinomio a este lo anula. Entonces vamos asumiendo que las raíces son x1 y x2. Ambas raíces pertenecen al conjunto de los números complejos. Quiere decir que una ecuación polinomial de grado 2 o de cualquier grado, bien la raíz es un complejo real o bien un subcomplejo imaginario. Muy bien. Si nosotros queremos hallar x1, x2, lo igualamos a 0 y estamos generando la ecuación de segundo grado. Al generar la ecuación de segundo grado, ya estamos listos para seguir las técnicas de resolución que me permitan encontrar x1 y x2. Estamos asumiendo que A, B y C, llamados coeficientes, están dentro del conjunto de los números reales. Y estamos reiterando que A tiene que ser diferente de 0, toda vez que hemos dicho que este es un polinomio de grado 2. Reiteramos también que x1 y x2 son las raíces de p de x o soluciones de la ecuación. Muy bien. Hemos generado la ecuación, ahora vamos a trabajar tres situaciones o tres estadios. La primera situación tiene que ver precisamente de la forma como podemos resolver una ecuación cuadrática. Y existen dos formas para resolverlo. Una primera forma, factorizando el polinomio. Observe usted que este polinomio de grado 2 lo hemos factorizado y tenemos dos polinomios de grado 1. Y como ese producto es igual a 0, x menos x1 es igual a 0 o x menos x2 igual a 0. Transponiendo adecuadamente concluimos que x es igual a x1 o x es igual a x2. Hemos determinado mediante la factorización las raíces x1 y x2 que vienen a ser soluciones de la ecuación. La otra forma para resolver una ecuación cuadrática es utilizando la fórmula que voy a indicar a continuación. X es igual al coeficiente del término lineal representado por b con el signo cambiado, más menos raíz cuadrada del coeficiente del término lineal representado por b al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente principal representado por a, multiplicado por el término independiente representado por la letra c. Y todo ello dividido entre 2 veces el coeficiente principal. Entonces les estoy indicando las dos formas que tenemos para hallar las raíces en toda ecuación de segundo grado. De esta fórmula hay una expresión de vital importancia. Esa expresión de vital importancia se denomina discriminante. Y el discriminante está representado con la letra griega delta. ¿Y quién es el discriminante? El discriminante es igual a la expresión que está en el radicando. O sea, el coeficiente de x al cuadrado menos 4 veces el coeficiente principal por el término independiente. Oiga usted, alumno, conocer el valor del discriminante nos va a permitir, escuche bien, discriminar nos va a permitir predecir la naturaleza numérica de las raíces. Luego, esto nos permite ingresar al segundo estadio, precisamente lo que tiene que ver
con la naturaleza numérica de las raíces. Tenemos que analizar el discriminante. Si nosotros al analizar el discriminante notamos que dicho valor es mayor que 0, eso se da sí y solo sí cuando de dicho polinomio se va a obtener raíces reales y diferentes. Entonces, en algún problema que involucre ecuaciones cuadráticas y te manifiesten que las raíces a obtenerse son reales y diferentes, tú de inmediato tienes que decidir que eso ocurre porque el discriminante es mayor que 0. ¿Cuál es la interpretación geométrica de dicho polinomio de grado 2? Todo polinomio de grado 2, su gráfico es una parábola. Y dicha parábola bien se abre hacia arriba o bien se abre hacia abajo. Eso depende del coeficiente principal. Si el coeficiente principal es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Y si el coeficiente principal es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Observe usted que ahí tenemos nosotros el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano está escrito la parábola. Usted observa que en este primer plano cartesiano, donde los valores de X y los valores de Y son números reales y cada par ordenado, todo punto en el plano cartesiano es un par ordenado cuyos componentes son números reales, o sea, son elementos que forman parte de un producto cartesiano R por R. Observe usted que esta parábola corta el eje X en 2 puntos. Eso quiere decir que este par ordenado es X1, 0 y este otro par ordenado es X2, 0. X1 y X2 son las raíces del polinomio y nosotros sabemos que dichas raíces, cuando tú lo sustituyes en el polinomio en lugar de X, va a anular al polinomio. Es por eso que la segunda componente es igual a 0. Ahí lo tenemos. Lo mismo sucede por aquí. Tenemos X1, X2, 0. X1 y X2 son las raíces y es evidente que si esos puntos están en el eje X, la primera componente pues son los valores de X, son valores reales que corresponden a las soluciones de esa ecuación cuadrática. ¿Y qué va a ocurrir, alumno, cuando el discriminante es igual a 0? Observe usted aquí la fórmula. Si el discriminante es igual a 0, nos queda menos b sobre 2a. O sea que x1 y x2 son iguales. ¿Iguales a quién? A menos b sobre 2a. Es por eso que aquí colocamos que cuando el discriminante es igual a 0, será sí y solo sí se obtienen raíces reales e iguales. Cuando en algún problema que involucren ecuaciones cuadráticas observes una frase que diga se obtienen raíces reales o iguales o tiene solución única, eso ocurre porque el discriminante es igual a 0. Y cuando el discriminante es igual a 0 significa, alumno, que usted está frente a un polinomio llamado trinomio cuadrado perfecto. Y todo trinomio cuadrado perfecto es un binomio al cuadrado. Y al igualar ese binomio al cuadrado a 0, se obtiene pues que x es igual a menos b, que es el coeficiente del término lineal con el signo cambiado, dividido entre 2 veces el coeficiente principal. Ahora, el vértice de la parábola, usted observa que está aquí. Este es x1, x2. Son iguales. Este punto es x1, x2. O sea que este par ordenado es x1, 0 o x2, 0. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar cuando el discriminante es menor que 0? Nuevamente nos desplazamos a nuestra fórmula y si el discriminante es menor que 0, raíz cuadrada de cantidad negativa es una cantidad imaginaria. Y si es una cantidad imaginaria,
sumado con menos b dividido entre 2a. Alumno, vamos a tener raíces complejas imaginarias o complejas conjugadas. O sea que las raíces son no reales y diferentes. ¿Y qué ocurre cuando queremos interpretarlo gráficamente? Fíjese, esta es la parábola y acá está la parábola. En ambos usted puede notar que no cortan al eje X. ¿Por qué no cortan al eje X? Porque no hay ningún valor real que tú tengas que reemplazar en el polinomio y lo anule. No lo va a anular. Entonces se tienen raíces no reales y diferentes. También quiero indicar, si en un principio dije que los coeficientes son reales, si nosotros tenemos una raíz compleja imaginaria, como por ejemplo 5 más 3i, la otra raíz será 5 menos 3i, porque las raíces imaginarias nunca vienen solitas, siempre vienen en pareja. Pero entiéndase que eso va a ocurrir cuando los coeficientes del polinomio son números reales. Muy bien. Ahora incursionamos en el tercer estadio, tercera situación. Propiedad de las raíces. En la propiedad de las raíces vamos a observar lo siguiente. Preste atención. Aquí tenemos el polinomio de grado 2, lo hemos igualado a 0. Es una ecuación cuadrática, tiene raíces x1 y x2. Nosotros vamos a hallar la suma de las raíces y vamos a hallar el producto de las raíces, sin necesidad de conocer cada uno de ellos, simplemente mirando el polinomio de grado 2. La suma de las raíces será igual entonces al coeficiente de x con el signo cambiado dividido entre el coeficiente principal, menos b sobre a. Y el producto de las raíces es igual al término independiente con su propio signo dividido entre a. A estas dos propiedades se le conoce con el nombre de teorema de Gerolamo-Cardano. Teorema de Cardano. Entonces, alumno, tú tienes el polinomio como dato, no hay necesidad de conocer x1 y x2 para hallar la suma y el producto de las raíces. A partir de esos teoremas, nosotros tenemos algunos anexos que son de vital importancia para resolver problemas que involucran ecuaciones cuadráticas. Uno de aquellos anexos es el siguiente. La suma de las inversas de las raíces es igual al coeficiente del término lineal, representado por b con el signo cambiado, dividido entre c. Si usted quiere demostrar que eso es correcto, simplemente ejecute el primer miembro. x1 multiplica al 1, el x2 al 1, en el numerador tenemos x1 más x2 y en el denominador tenemos x1 por x2. Colocamos la raya de fracción y nota usted que a con a se cancela y estamos obteniendo menos b sobre c. Ahora, otro anexo muy importante como consecuencia del teorema de Cardano es lo siguiente. Tenemos aquí x1 más x2 al cuadrado menos x1 menos x2 al cuadrado. Y eso es igual, porque forma parte de la identidad de Legendre, es igual a 4 veces x1 por x2. Esta relación que acabo de escribir, ¿cuándo lo utilizo? Cuando en los problemas se involucra la diferencia de las raíces. Si usted conoce el polinomio, va a conocer la suma, usted lo sustituye. Si usted conoce el polinomio, va a conocer el producto, lo sustituye. Hace los traslados que corresponden y va a encontrar el valor de x1 menos x2. Muy bien. Otro anexo, como consecuencia del teorema de Cardano, las raíces simétricas. En los problemas aparece la frase, se obtienen raíces simétricas. ¿Por qué nos dicen eso? Observe usted aquí. Si tenemos un polinomio de grado 2 igual a 0, para que las raíces sean llamadas raíces simétricas, ocurre que si una raíz es teta, la otra raíz es menos teta. O sea, que una raíz es opuesto de la otra. O dicho de otro modo, una raíz es inverso aditivo de la otra. Por ser uno opuesto del otro, cuando usted lo suma, el resultado tiene que ser 0. Pero por el teorema de Cardano, la suma está representada por este b con el signo cambiado, dividido entre a. Eso es igual a 0. Y si a pasa a multiplicar, absorbe el 0, concluimos que b
es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el mensaje cuando en un problema te dicen que las raíces son simétricas? Primer mensaje, para que eso ocurra, una raíz tiene que ser opuesto de la otra. Segundo mensaje, para que una raíz sea opuesto de la otra, solamente debe tener el polinomio, el término cuadrático y el término independiente. B por X tiene que desaparecer, ya que estamos demostrando que para que esto ocurra, el coeficiente principal tiene que ser 0. Otro anexo, raíces recíprocas. ¿Por qué nos dicen en los problemas el polinomio o la ecuación genera raíces recíprocas? Por lo siguiente, el x1 es teta y el x2 es 1 sobre teta. Como usted puede observar lo que estoy escribiendo, una raíz es inverso multiplicativo del otro. Y cuando eso ocurre y tú multiplicas las raíces, el producto va a ser 1. Y por el teorema de Cardano, el producto de las raíces está representado por C entre A. Y eso es igual a 1. Y el A pasa a multiplicar, entonces concluimos que en A con C, como tienen que ser, iguales. ¿Y cuál es el mensaje cuando observa una frase que diga que el polinomio o la ecuación cuadrática tiene raíces recíprocas? Primer mensaje, que una raíz es inverso multiplicativo del otro. Y el segundo mensaje, para que esto ocurra, el coeficiente principal con el término independiente tienen que ser iguales, tienen que tener el mismo valor. Otro anexo, como consecuencia del teorema de Cardano. Ecuaciones cuadráticas equivalentes. En una forma general, si a mí me dan un par de ecuaciones, cualquiera sea el grado de ellos, y me dicen que son ecuaciones equivalentes, eso se da porque el conjunto solución en ambos son iguales. Y cuando nosotros nos direccionamos a las ecuaciones cuadráticas equivalentes, mire lo que va a ocurrir. Acá tenemos un polinomio P de X y un polinomio F de X. Ambos lo hemos igualado a 0, tenemos dos ecuaciones. Pero observa usted que en esta primera ecuación su conjunto solución tiene los elementos alfa y teta. Y en la segunda ecuación también tiene los elementos alfa y teta. ¿Qué cosa está notando? Que los conjuntos solución en ambos son iguales. Cuando eso ocurre, se dice que las ecuaciones son equivalentes. ¿Y qué debe pasar para que esas ecuaciones sean equivalentes? ¿Qué relación se cumple? Al dividir los coeficientes de x al cuadrado. Al dividir los coeficientes de x. Al dividir los términos independientes, ellos tienen que ser iguales. Esa es la relación que debe cumplirse cuando nos dicen que tenemos ecuaciones cuadráticas equivalentes. Conocido todo lo que estoy explicando en este momento, ahora nuestro reto es aplicar lo aprendido en la parte teórica en los problemas que nos van a proponer posteriormente. Entonces, es vital importancia, es muy importante que usted maneje el aspecto teórico. Solamente con ello podemos decir estamos en condiciones de resolver problemas que involucren ecuaciones cuadráticas. Gracias.